Bienvenida de nuevo a todos nuestros asistentes el día de hoy, a esta que, como dijiste, es nuestra segunda sesión, y con esta cerramos el primer ciclo de charlas que queremos ofrecerles a todos acerca de este apasionante tema de la materia orgánica. Espacio que ha propiciado nuestra empresa Biociclo y nuestro producto Ciclo Fértil para seguir entendiendo cada vez algo más acerca de este apasionante mundo de la materia orgánica. Hace 8 días tuvimos la oportunidad de profundizar un poco más acerca de esos criterios de calidad que, de la mano del profesor Carlos Peláez, nos quiso brindar para entender de manera concisa pero muy precisa cómo interactúan desde los materiales, desde las materias primas, esos procesos bioquímicos que se generan en este proceso de compostaje, la parte normativa, hasta llegar a los criterios y a las variables que nos permitan al final entender lo que está expresado en unos indicadores de una ficha técnica y recogiendo de esa manera elementos para evaluar con buen criterio lo que es una buena materia orgánica. De paso, contarles a todos los que estuvieron inscritos en la sesión pasada que ya en los correos deben tener las memorias, la grabación, el video del profesor Carlos Peláez, y lo mismo sucederá con la ponencia que vamos a tener a continuación. En esta segunda sesión que nos complace compartirles, pues vamos a hablar de una de esas propiedades que, a mi manera de ver, es como de las grandes propiedades de la materia orgánica, que es esa propiedad biológica, como uno de los factores con los que ella contribuye a revitalizar suelos y a mejorar. Este tema va a ser direccionado y va a ser compartido por el profesor Dagoberto Castro, ingeniero agrónomo de profesión, PhD en ciencias agrícolas con énfasis en biotecnología. Actualmente es el director de investigación y desarrollo de la Universidad Católica de Oriente. En resumen, pues contamos con una persona que nos brinda todas las garantías para entregarnos un paquete de información bien interesante en la tarde de hoy. Esperamos que lo disfruten, que sea de todo su agrado y que sea de toda la conveniencia para seguir entendiendo y seguir avanzando en el proceso de conocimiento de la materia orgánica. Y de nuevo, sean todos bienvenidos, y doctor Dagoberto, es toda suya la audiencia. Bienvenido y muchas gracias por permitirnos este espacio y compartir para todos. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento a Biociclo por permitir compartir estas experiencias, y a toda la audiencia pues que nos escucha, y que esperamos poder traer una información que sirva para la toma de decisiones en sus procesos. Actualmente me desempeño como director de investigación y desarrollo en la Universidad Católica de Oriente, pero además tengo bajo mi cargo un grupo de investigación que es la Unidad de Biotecnología. Es un grupo categorizado como A en Colciencias. También coordino un programa de doctorado en biotecnología en conjunto con la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de Pamplona. Y también hago parte de una empresa que hemos creado desde hace unos 12 años, que se llama Producción de Insumos para el Agro. De modo pues que es una experiencia importante la que se tiene en esta área. Entonces, yo me voy a permitir, me permite compartir esta presentación, nuestra charla. Bueno, por favor me confirma, Alonso, si está, ya se observa la pantalla, ¿sí? Sí, señor, ya está proyectada. Bueno,
Entonces, en el día de hoy nos corresponde hablar sobre un tema que es muy apasionante, muy interesante, que es el suelo y sus organismos. Aquí inicialmente quiero pues compartir brevemente un mensaje que corresponde a todo el tema de la sostenibilidad ambiental y donde a partir de un tema lo cual también se denomina el almacén de la energía solar, se contribuye a todos estos problemas que tenemos actualmente de calentamiento global. Y vemos cómo toda esta biomasa tiene un carácter orgánico, que es muy importante, energético y no fósil. Y por lo tanto se convierte en una forma muy interesante de aprovecharla debidamente y de esta forma contribuir a disminuir todos estos problemas ambientales que se presentan en la Tierra. Aquí partimos de algo que ustedes lo conocen muy bien. Todos generamos residuos. Se estima que en promedio una persona al día genera 1.2 kilogramos de residuos, de los cuales cerca del 50% corresponden a residuos vegetales. Si nos fuéramos solamente al caso de Colombia y recicláramos toda esa materia orgánica, pues ustedes se imaginan la cantidad de ahorros que tendría de todos estos residuos, ahorros energéticos, porque además, si somos 50 millones de personas, aquí hablando de cifras redondas, y si hacemos esa relación de medio kilogramo de residuo vegetal que disponemos, o sea, estaríamos hablando de 30.000 toneladas diarias de residuos vegetales, que esto, digamos, podría suplir de manera muy importante necesidades de fertilización, necesidades de muchos elementos que se requieren. Entonces, a través de un proceso como el que se maneja en biociclo, que es el compostaje. Pero aquí algo importante con esta materia orgánica y que ya muchos países han visto la riqueza, porque esto es un tesoro finalmente que aún no hemos explotado. Esta biomasa también puede convertirse en energía, particularmente para la producción de metano. Se estima también que una tonelada de residuos vegetales puede producir cerca de 50 metros cúbicos de gas, y una persona consume al año un promedio de 4 metros cúbicos. Es decir, cuando ese problema energético que se tiene tan profundo, no solo en el país, sino en el mundo. Pero hablando también en el tema de compost, de producción de material verde para las plantas, también hablamos que este puede tener un rendimiento aproximado de 1 a 3 o 4, ¿cierto? O sea, por cada kilo, cada tonelada obtenido de compost, pues se utilizan entre 3 o 4 toneladas de residuos, que son unos rendimientos importantes. Y recordemos que los requerimientos para un cultivo pueden estar de 2 a 5, incluso en algunos cultivos como tomate de árbol llegan a aplicar hasta 30 toneladas por hectárea. Pero de esta forma, digamos que estaríamos solucionando una problemática mundial, como es la nutrición de los cultivos. Lo vamos a ver más adelante. Aunque el compost se considera una enmienda, también cumple unas funciones importantes de poder aportar muchos elementos nutritivos al cultivo. Entonces, es una reflexión que tenemos que hacer y digamos que las empresas que están comprometidas con toda esta temática, pues están cumpliendo una función, contribución a un ambiente más sostenible. Aquí disculpan rápidamente este cuadro, pero es importante compartirlo, que es la línea del tiempo de la vida. Digamos que nuestro planeta se originó hace más de 4.500 millones de años y los geólogos y quienes trabajan en estos temas, pues los han denominado eones.
desde el inicio de la vida en la Tierra, pues se han dado 4 tipos de eones, que son el jadeano, el arqueano, el proterozoico y el fanerozoico. Este es el que nos encontramos actualmente. Digamos que los eones son grandes periodos de tiempo que uno podría decir que tienen unos hitos importantes. Hace 4.500 millones de años, entonces se comenzó también a formar el agua. Luego en el arqueano las células simples y se inician los procesos de fotosíntesis. Cuando se dan estos procesos de fotosíntesis se cambia la atmósfera y se comienza a producir oxígeno. Luego en el proterozoico se inicia la formación de los eucariotes y la vida multicelular. Y el fanerozoico, pues digamos que ya es cuando se da la vida que conocemos actualmente, donde se originan los primates, el hombre, etc. Y esto se da solo apenas en los últimos 66 millones de años. O sea que si hablamos de millones de años que se inició todo este proceso y en 66 millones de años que se inicia la vida del hombre, y el hombre aparece cerca de, digamos, entre unos 250.000 años. Y el problema es de cómo, digamos, en esta era, el hombre ha contribuido pues también a debilitar toda la vida en la Tierra, lo cual pues ha tomado miles y millones de años. Simplemente era para pues traer como esta reflexión también sobre el daño que hemos hecho digamos, en muy corto tiempo, pues comparando estos millones de años frente a la aparición del hombre. Y cuando estamos hablando del antropoceno, ¿cierto? Donde se dice que el hombre es el centro de la naturaleza, y de esa manera pues hemos estado afectando fuertemente nuestro medio ambiente. Esto como una importante reflexión para todo el tema que estamos trabajando. Ahora bien, cuando hablamos de los microorganismos que hay en el suelo y en general en la Tierra, actualmente se hablan de dominios. Anteriormente se hablaban de los reinos, actualmente se habla que tienen núcleo, una serie de organelos, etc. Y digamos que todo esto, si observamos, digamos que hubo un ancestro común, desconocido, ¿cierto? O sea, cuando miramos este árbol sobre la clasificación de los seres, hay un árbol común, es decir, que todos, absolutamente todos los microorganismos, dependemos de algo inicial que se desconoce, donde se fueron presentando ramificaciones hacia bacterias, hacia las arqueas y hacia los eucariotes. Y entonces se conforman los diferentes grupos. Todo esto, digamos que se ha logrado entender gracias al investigador Carl Woese, quien aplicando métodos moleculares logra comenzar a utilizar esta herramienta filogenética como un aspecto importante para la clasificación del suelo. Ahora bien, el suelo, digamos, en cuanto a su comprensión, si lo vemos desde el punto de vista científico, entendemos que el suelo es, digamos, lo entenderíamos como un compuesto de diferentes partículas, minerales, de harina, limo, materia orgánica, con propiedades complejas, biológicas, químicas, físicas y mineralógicas que cambian con el tiempo. Para nosotros que estamos en el tema agrícola, pues es el medio de desarrollo de cultivos, pasturas, plantas en los primeros 50 centímetros de la superficie seguramente. Entonces el suelo es un material para construcción, para la excavación, para vivienda,
Pero en general podemos definir o poder intentar explicar que el suelo finalmente nos ofrece una serie de servicios ambientales, como son el reciclaje de los nutrientes, del agua, de procesos evolutivos, servicios de aprovisionamiento de alimento, de fibra, agua, energía, biodiversidad. También nos permite una serie de servicios culturales, la recreación, la salud, incluso espiritual. Siempre veían en la tierra, en la Pachamama, como algo fundamental. Servicios regulatorios, ¿cierto? O sea, estoy referido a la regulación hídrica, clínica, plagas, en la salud, etc. Es decir, que juega un rol fundamental este recurso que además desafortunadamente es un recurso no renovable y que pues, debido a las prácticas, en muchos casos inadecuadas, estamos terminando con este gran recurso. Y hay una serie de factores claves respecto a la propiedad de los suelos. ¿Cuáles son esos factores que hacen que se mantengan o no esas propiedades? En primer lugar, el material de origen o el material parental, es decir, la roca madre donde se origina o el material orgánico, los depósitos, glaciares, volcanes, material, etcétera. Entonces, digamos que es un factor importante en cuanto a esa formación y propiedades de los suelos. Pero también se suma el clima, ¿cierto? Donde factores como la lluvia, el calor, el viento, afectan todos esos procesos del material parental. Y se suma como un organismo vivo, que entonces ya, como hemos hablado, el suelo es un organismo que vive también y donde existen organismos como plantas, animales, los microorganismos que afectan y que tienen un aspecto fundamental en esa formación y en la propiedad de los suelos. Por supuesto que también la topografía de ese suelo y el tiempo. Aquí pues, nos referimos particularmente a los años, días, horas, incluso en cuestión de horas puede cambiarse un suelo, ¿cierto? Por una avalancha o por una lluvia torrencial puede cambiar ese suelo. Entonces, son diversos factores que hacen que, de cierta manera, también pueda existir una cierta fragilidad en los suelos respecto a esos factores que intervienen en su formación. Entonces, el suelo visto como un organismo vivo está compuesto por diferentes microorganismos. Aquí pues no vamos a hablar de los organismos mayores, vamos a hablar de los, particularmente de los microorganismos, y vemos como por ejemplo en el caso de protozoos encontramos organismos que son, pues, corresponden a organismos unicelulares que en un gramo de suelo, digamos que todo esto lo que vamos a hablar aquí se refiere a un gramo de suelo, se encuentran entre 10.000 a 100.000 microorganismos correspondientes a protozoos. Las algas también hacen parte de los suelos, entre 100 a 10.000 células de algas en el suelo, las cuales se encargan de aportar la fertilidad y previenen incluso problemas de erosión. Las bacterias se encuentran en órdenes de 90 a 100 millones de bacterias por cada gramo de suelo. Aquí es importante anotar que se inició hace cerca de unos 80 a 100 millones de años. Se comienza a presentar esas interacciones entre bacterias y plantas. En cuanto a hongos, también estos iniciaron su desarrollo, o sea, hace 450 millones de años, pero también su relacionamiento con las plantas pues, es también bastante cercano, muy similar al de las bacterias. Y pues aquí encontramos diversos microorganismos, pero quizá digamos los más importantes de ellos son las micorrizas, los hongos formadores de micorrizas, hongos endófitos, etcétera, pero además otros
tipos de organismos de hongos que cumplen funciones como descomponedores de la materia orgánica, funciones como mutualistas, parasíticos, etc. También encontramos los actinomycetos. Se encuentran en proporciones de 1 hasta 100 millones en gramo de suelo. Son intermedios, estos entre hongos y bacterias, y participan de manera muy activa en los hongos. Generalmente, siempre que hacemos un análisis de suelo, pues los actinomycetos y las bacterias, digamos, son los que se encuentran en las mayores proporciones en cualquier tipo de sustrato o de compost. Y los nematodos, que también se encuentran de manera importante en los suelos, generalmente pues le hemos prestado más atención a los fitoparásitos y poca atención a los saprobios. Digamos que sería una nueva ciencia de los nematodos benéficos, llamémoslo así, o nematodos de vía libre en el suelo, que cumplen muchas funciones de descomposición de la materia orgánica, de control biológico, como bioindicador de la calidad del suelo. Es decir, que los nematodos, pues siempre los hemos imaginado como un microorganismo que afecta al cultivo, pero son mucho más los probios con relación a los nematodos fitoparásitos y los múltiples beneficios que presta su presencia. Y aquí destaco algo muy importante, pero también muy poco trabajado, que son los virus. Los virus también se encuentran en grandes cantidades, cerca de 100 millones por gramo de suelo. Recordemos que los virus, pues, aquí por eso no los centramos como microorganismo, porque no están considerados como un microorganismo. Un virus simplemente es una partícula, ¿cierto?, que tiene ADN o ARN, una cápside proteica, no tiene absolutamente nada más, pero cumplen una función que, digamos que hasta ahora, hasta los últimos, pienso que 3, 4, 5 años, se ha comenzado a estudiar cuál es el papel que juegan los virus en el suelo, porque ellos actúan generalmente como bacteriófagos, es decir, que hay una relación muy estrecha y muy importante entre los virus y las bacterias. Estos virus, actuando como bacteriófagos, pues se encuentran, repito, generalmente asociados, pues van destruyendo las bacterias. Al destruir las bacterias, liberan, digamos, sus contenidos al medio ambiente o a la zona de la rizósfera y, digamos, contribuyen de gran manera entonces también a la producción de muchas de las sustancias benéficas, de nutrientes a los cultivos. Esto merece un análisis muy importante, que incluso estas son referencias apenas de este año, donde se está estudiando la función de los virus en toda la composición del suelo. Y recordemos que los virus también han existido casi, digamos que fueron de los primeros microorganismos que comenzaron a formarse en el mundo. Entonces, aquí digamos que tenemos un mapa de los principales microorganismos y los virus, sin incluir otros tipos ya de animales mayores que hacen parte de esa flora y fauna importante de nuestros suelos y que realmente es lo que le da esa característica de vida importante. También, si se hiciera un estudio de la clasificación de los microorganismos por sus funciones, entonces podríamos hablar, por ejemplo, de microorganismos fijadores de nitrógeno, donde hay fijación simbiótica, ¿cierto? Como conocemos, Rhizobium o Franklin. También fijación no simbiótica, es decir, de vía libre, asociativa o endófita, a través de cianobacterias, de Azospirillum, de Azotobacter, de diazótrofos. Y en general podríamos decir que los fertilizantes nitrogenados, cuando los aplicamos al suelo,
contribuyen con un 25% de los requerimientos mundiales, mientras que la fijación biológica del nitrógeno contribuye con el 60% del nitrógeno fijado en la Tierra. Entonces, miren la importancia que tienen estos microorganismos fijadores en cuanto a esa fijación de los fundamentales para el crecimiento vegetal. También podríamos hablar entonces de microorganismos solubilizadores de fósforo, particularmente en forma de H2PO4, como Azotobacter, Bacillus, Behringia, Urconderia, Erwinia, Pseudomonas, Serratia, etcétera, que son microorganismos que cumplen una función muy importante para solubilizar el fósforo, o lo mismo otros microorganismos para solubilizar potasio, etcétera. Otra función importante en muchos microorganismos es la producción de sideróforos. Los sideróforos son unas biomoléculas de muy bajo. Esto tiene una gran ventaja, estos sideróforos, porque primero aportan hierro a las plantas, pero también son elementos de control biológico, porque en muchos casos cuando los microorganismos, particularmente las bacterias y algunos hongos que producen sideróforos, estos sideróforos compiten por el hierro, que también lo requieren los agentes fitopatógenos, pero la avidez es tan fuerte y la afinidad de los sideróforos por el hierro que le quitan, digamos, este nutriente especial a muchos patógenos, y de esa manera, digamos, que estamos contribuyendo de una forma importante a la disminución de plagas en nuestros cultivos. También podríamos hablar que contribuyen a la producción de fitohormonas. En este caso, entonces, hablamos de microorganismos que inducen crecimiento o promotores de crecimiento, donde principalmente estos microorganismos producen una hormona, que es el ácido indolacético, que también lo producen las plantas, pero estos microorganismos también tienen la capacidad de producir esta hormona, y por eso es que se da, digamos, ese efecto de promoción de crecimiento, a esa división, esa multiplicación celular. Disminuye también en otros casos los niveles de etileno. Recordemos que el etileno es un elemento que acelera esos procesos fisiológicos de la planta que se causan defoliación, y las bacterias allí pueden cumplir una función importante en contribuir a disminuir esos problemas de etileno en muchas plantas. Ahora bien, un tema importante corresponde al rizobioma, es decir, lo que llamamos la rizósfera microbiana, que comprende los microorganismos asociados a la raíz. Y digamos que también estamos cada día aprendiendo, el mundo sigue aprendiendo aún más de esas funciones de los microorganismos con la raíz. Y digamos que cuando hablamos de ese rizobioma, podemos hablar de 3-4 elementos importantes constituyentes que a veces los confundimos, como son, en primer lugar, el rizoplano. Ese rizoplano, digamos, y es importante que tengamos eso en cuenta, a la superficie de la raíz, que incluye, o sea, es esta zona, ¿cierto?, que es periférica al sistema radical y que incluye algunos de los microorganismos que se encuentran adheridos a ella. Otra cosa diferente es la rizósfera. La rizósfera, como observamos acá, es esa zona, digamos, entre 1 a 3 milímetros que rodea la raíz y está conformada específicamente por raíces y exudado rizoplano, ¿sí?, con la rizósfera. Pero la rizósfera, repito, corresponde entonces a las raíces más los exudados que produce esa planta. Y la endósfera
digamos que son todos los endófitos de una planta, o sea, aquí está donde logra penetrar los microorganismos. Por ejemplo, pensemos en el caso de los hongos formadores de micorrizas. En algunos casos permanecen en el exterior, ¿cierto? Las hifas, pero también pueden ingresar intracelularmente y hacer parte. Pero algo muy interesante que también se ha comenzado a trabajar en los últimos años, que aquí resalto, son las células de borde o las células fronterizas. Esto es un hallazgo muy reciente. Aquí observamos esta microfotografía de una raíz donde están produciendo una serie de células que se van liberando. Todas estas células son las que se denominan células de borde. Estas células, de acuerdo a investigaciones también muy recientes de los 2 últimos años, son muy similares en cuanto a su funcionalidad a las células, a los neutrófilos de los seres humanos, es decir, las células blancas. Recordemos que las células blancas son las que nos defienden cuando hay ataques de patógenos a nuestro organismo. Pues quienes primero aparecen allí son las células blancas. Pues en las plantas, en su sistema radical, hay liberación de este tipo de células y que tienen que ver finalmente entonces con la protección que va a tener la planta. Aquí mencionamos entonces que incluso estas células de borde son las que se encargan de liberar, por ejemplo, sustancias como flavonoides que atraen el rizodium, atraen hifas de micorrizas, atraen también arabinogalactonas que inducen la formación de biofilmes. Estos biofilmes van a proteger la planta. Entonces, las células de borde, digamos que hacen parte también de ese del rizobioma, que es fundamental, y quizá si se comienza a estudiar muy fuertemente las características que son muy importantes y muy particulares de estas células de borde, vamos a encontrar también respuestas a estos problemas de pudrición de las raíces o enfermedades del sistema radical. Y aquí, digamos que siempre están en juego una serie de interacciones, ¿cierto? Por ejemplo, de un microorganismo que comienza a liberar metabolitos, que se denominan exometabolitos, y que luego la planta los va a poder absorber, o muchos de ellos, como en este caso este epífito, que llamamos epífito 2, penetra y se convierte en un endófito. Y como endófito comienza a cumplir unas funciones muy importantes. Este tema de los endófitos también ahora es fundamental, es un tema también relativamente nuevo, porque los endófitos también comienzan a cumplir unas funciones muy importantes, tanto de regulación fisiológica de la planta como la prevención de plagas y enfermedades. Es decir, que hay una actividad y una vida muy continua. Pero ¿qué sucede? Cuando estamos aplicando fertilizantes, sobre todo fertilizantes de síntesis química, o cuando estamos aplicando herbicidas o algunos pesticidas, inmediatamente digamos que cambiamos esa neutralidad que se da en el suelo, este tipo de reacciones, ¿cierto? Esa homeostasis en cuanto a microorganismos, a la producción de exudados, etcétera, que es lo que hace que las plantas finalmente comiencen a ser susceptibles a muchos de los problemas fitosanitarios y a ser menos eficientes en la absorción natural que tendría de los nutrientes. De allí, pues, como vamos a verlo más adelante, el papel de la materia orgánica se convierte en un factor fundamental en que todas estas relaciones que estamos mostrando acá se puedan dar de una manera más regular en el desarrollo de la planta. También algo muy importante, recordemos un poquito cuando vemos la botánica del sistema radical, pues la raíz se divide en 3, 4 partes, ¿cierto? Una primera zona, que es la zona apical,
En esta zona apical, digamos que se asocia con algunos microorganismos, que es algo muy importante, que siempre pensamos que la raíz simplemente se interactúa con cualquier tipo de microorganismo. Resulta que hay áreas de la raíz donde hay una mayor afinidad. Entonces, en la zona apical está relacionado, por ejemplo, con un alto número de bacterias activas, esta zona del ápice de la raíz, y uno podría explicarlo, por ejemplo, por la presencia de ácido indolacético. Recordemos que en las raíces y particularmente los ápices son ricos en este tipo de sustancias. Entonces, seguramente va a atraer microorganismos específicos para esa zona, pero asimismo en la zona de elongación y en la zona de diferenciación, que no la marqué acá, por ejemplo, es colonizada por bacilos subtilis. La zona de maduración, digamos que es una zona donde seguramente hay más muerte y recambio de células, entonces se asocia más con microorganismos descomponedores. Entonces digamos que son factores fundamentales y donde media, repito, la materia orgánica para que todos estos procesos se puedan estar dando de forma regular. Reiterando aquí lo que estamos comentando, este es un caso de las bacterias. Cuando hablamos que las bacterias inducen cierta tolerancia o incluso defienden a la planta de la acción de muchos microorganismos, entonces ella comienza a formar biofilmes en las plantas. Aquí observamos digamos que los biofilmes al fin y al cabo no son más que incrustaciones, ¿sí? O colonias bacterianas que se fijan a la raíz, ¿sí? Como en este caso, son muchas bacterias, son colonias de bacterias que se adhieren a la raíz y las van a prevenir del ataque de muchos patógenos. Entonces, si tenemos nosotros un sustrato además enriquecido, por ejemplo, con algunos tipos de bacterias subtilis, aminoliquefaciens, etcétera, estamos garantizando que la planta tenga, digamos, este tipo de nueva formación, ¿cierto? Esos biofilmes que van a encargarse de esa protección. ¿Y esto por qué se da? Porque la raíz o la planta tal como lo observamos acá, pues emite una serie de señales moleculares, ¿cierto? O sea, para que haya esa interacción planta, microorganismo, se requieren de señales y sobre todo son señales bioquímicas, digamos que en el suelo hay constantemente una guerra, una señalización bioquímica inimaginable, donde la planta comienza a liberar sustancias muy importantes para los diversos microorganismos, hongos, bacterias, virus, etcétera, como son los ácido málico, ácido cítrico, ácido salicílico, ácido fumárico, todos estos ácidos que exuda el sistema radical de la planta son sustratos fundamentales para el desarrollo y crecimiento de los diferentes microorganismos. Entonces, entre más exudados se presenten el sistema radical de la planta, pues va a existir una mayor interacción con estos microorganismos. Y a su vez, estos microorganismos como tal, entonces también comienzan a liberar sustancias protectoras, como surfactinas, fengicinas y turinas. Recordemos que, por ejemplo, estos tres sustancias pues son los nuevos antibióticos, incluso los antibióticos de última generación. Ahora se están buscando es a partir de este tipo de sustancias emitidas por hongos o por bacterias y que cumplen una función muy importante para la protección de las plantas. Y por supuesto la liberación de fitohormonas, como es el ácido indolacético y el ácido giberélico. Ahora bien, si comenzamos a relacionar todos estos temas de los microorganismos, del rol que cumplen estos microorganismos asociados a la raíz y además sumado a esos exudados que tiene la raíz,
Entonces podemos hacer una sumatoria, que si todo esto estuviera en buen equilibrio, ¿cierto? Podríamos hablar de calidad y salud del suelo. Y aquí quiero rápidamente detenerme en definir qué es calidad y qué es salud, porque a veces digamos que se confunden los términos o se cree que es lo mismo. La calidad del suelo está relacionada con la función, ¿sí? Mientras que la salud del suelo presenta al suelo como un recurso vivo, finito, no renovable y dinámico, ¿sí? En muchas ocasiones el suelo, cuando hablamos de calidad, y es, digamos, en las escuelas en que nos formamos, pues, sobre todo nosotros agrónomos que ya llevamos un poco de años ya en este tema, pues siempre nos enseñaban que un análisis de suelo era conocer simplemente cuántos macro y microelementos tenías, ¿cierto? Y que aún se da en muchos casos, y se deja a un lado todos estos temas que estamos hablando de esa salud del suelo, ¿cierto? ¿Cuánto está respirando ese suelo? Cuando hablamos de la respiración es porque hay microorganismos que están viviendo allí y respirando, qué reacciones enzimáticas tiene, etcétera. Ya hay algunos laboratorios, incluso en Antioquia y en Colombia, Profesor, que ya no solamente... profesor sí, Dagoberto, adelante. me disculpa, es que Sí. la imagen se congeló en el rizobioma y no ha avanzado desde ese acetato. Quería Caramba, porque aquí yo revisar. lo veo. Voy a Sí, reiniciar a ver. se nos quedó en el rizobioma. Voy ¿Sí? a volver a ingresar. Aquí se observa nuevamente, sí. Sí, Está sí se observa en la pantalla, ¿o el no? rizobioma, sí, pero esa fue la última imagen que logramos ver. Esta siguiente también. Estoy presentando ya otra que de subados, no. No se observa. Esa no la alcanzamos a ver en paralelo con la explicación. Perdón un segundito, entonces algo pasó aquí. Porque aquí sí me está corriendo. Voy a revisar. Si no, voy a volver a ingresar nuevamente salir de la pantalla. Bueno, aquí sí se observa ya, por ejemplo, la nueva diapositiva. Sí, señor, ya es ponerlo en Sí, presentación, sí. sí, listo, listo. Bueno. Entonces, hablábamos de no sé si, bueno, repetiría aquí rápidamente, que este es el caso de la formación de biofilmes láser. ¿Cómo se forman estos biofilmes en la superficie de la raíz? Lo cual permite ectógeno, un nemátodo, una bacteria o un hongo fitopatógeno, entonces comienza a formar este tipo de estructura, los biofilmes. Recordemos que los biofilmes incluso es un problema grande para la salud. Las bacterias en general siempre tienden a producir biofilmes en los alimentos, ¿cierto? Esos cúmulos que ve uno a veces en los alimentos, pues son biofilmes, pero aquí en este caso de hongos, de bacterias, perdón, tipo Bacillus, como Subtilis, otros tipos de bacterias o rizobacterias que denominamos, pues cumplen esa función entonces de protección, pero también de liberación de sustancias, como les decía, la sulfactina, la fengicina, la iturina, que son también sustancias antibióticas, diversos patógenos. También promueven la formación de hormonas, este tipo de bacterias, como ácido acético, ácido giberélico. Entonces hablábamos que al juntar todos esos aspectos que hemos hablado de los microorganismos, de las condiciones que lo favorecen, hablábamos de la calidad y la salud del suelo, y esa salud entonces está muy referida a cómo el suelo es finalmente un recurso vivo, ¿cierto? Donde hay microorganismos y estos cumplen una función muy importante. Entonces, les comentaba
que ya actualmente hay laboratorios que ya no solo entregan los resultados de un análisis químico del suelo, sino también un análisis de cuál es la vida de ese suelo, porque organismos también va a tener una relación muy importante con la absorción de nutrientes, incluso de nutrientes químicos que yo le aporte al suelo. Entonces, cuando se habla de calidad de suelos, ya no solo estamos hablando entonces, como les decía, de las propiedades físico-químicas, ¿cierto? De pH, textura, salinidad, nutrientes, sino que también estamos hablando de la diversidad microbiológica. Por supuesto, hay un tema en cuanto a los microorganismos que es muy desafortunado, que no todos los microorganismos se pueden cultivar en medios nutritivos. Podríamos decir que entre un 1 a un 5% máximo de los microorganismos son cultivables. Digamos que se deben realizar otro tipo de análisis para poder determinar, porque no todos se dejan cultivar en medios de cultivo. Pero digamos que es una de las formas también, cuando se habla de diversidad, de poder cultivar algunos de esos microorganismos. Y hay otros no cultivables donde se utilizan métodos moleculares que, digamos, cada vez hay es muy frecuente el uso de microchips, como el que mostramos acá, técnicas en tiempo real de PCR o metagenómica, que se convierte en un instrumento muy importante para analizar esa diversidad. Por supuesto que todavía son técnicas muy costosas. Un análisis metagenómico puede estar costando 1.200.000 pesos. Entonces, pues, bastante complejo, pero cada vez, digamos, que se van desarrollando artefactos como este que mostramos acá, seguramente va a llegar a valores ya mucho más, pues, que la gente pueda realizar la inversión. Pero también algo fundamental y que ya muchos laboratorios prestan en servicio es sobre esa función microbial, ¿cierto? Es decir, cómo ese suelo, si presenta una serie de actividades hidrolíticas, actividades quitinasas, actividades como celulasas, cómo es la respiración, y también pues apoyados en métodos moleculares como los geochips, con técnicas de RT de tiempo real de PCR, metatranscriptómica, metagenómica, metabolómica, que son herramientas también que permiten definir la calidad de esos suelos. Pero actualmente digamos que sobre todo estos tipos de ensayos enzimáticos, de enzimas de respiración, dan una razón de cuál es la calidad de mi suelo, porque esto, repito, ayuda a tomar las decisiones de cuánto fertilizante debo utilizar en mi cultivo. Entonces, sumando todo esto, pues vemos que la materia orgánica cumple unas importantes funciones en el suelo, ¿cierto? Que van desde funciones biológicas, como es la de proveer energía a esos procesos biológicos, de proveer nutrientes, como nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos, pero también hace que la planta tenga una mayor tolerancia al estrés. De allí en nuestros análisis, digamos que es uno de los elementos fundamentales y a veces digamos que no le ponemos la suficiente atención a cuál es la materia orgánica que tiene ese suelo. También esa materia orgánica juega una función importante en la parte química porque contribuye a la capacidad de intercambio catiónico. Entonces, por eso les decía, la materia orgánica va a ser fundamental entonces en esa nutrición que yo haga en la planta. Incrementa la capacidad buffer del suelo, es decir, que trata de mantener que este suelo se encuentre de cierta manera en un equilibrio en cuanto a su pH y también de una serie de cationes complejos y físicas, porque la materia orgánica mejora la estructura de estabilidad del suelo, las propiedades térmicas del suelo.
Esto es algo que, digamos, para quienes tenemos agricultura en la zona andina, el tema de uso de la materia orgánica, digamos que siempre ha sido algo bastante rutinario. Pero en zonas como por ejemplo la zona bananera, apenas están dándose cuenta que, por ejemplo, la utilización de materia orgánica se convierte en un elemento fundamental. Allá en la zona bananera, y recordemos, por lo menos en la zona dorada, son cerca de 15.000, 20.000 hectáreas donde no se hacía uso de la materia orgánica o pican los tallos, pero digamos que es muy rápido, o sea, por la forma en que lo aplican, esa materia orgánica, ya lo explicaba el profesor Carlos en su charla anterior, si se aplica una materia verde, sin descomponer, sin fermentar, sin que haya un proceso de compostaje, pues los microorganismos van a ser muy ávidos, ¿cierto? Para poder consumir, sobre todo consumir todos los elementos nitrogenados, y al final digamos que se pierde esos beneficios que buscaríamos de la materia orgánica, sobre todo cuando es una materia ya estabilizada o madura. Poder mejorar la calidad de esos suelos y porque las plantas están absorbiendo carbono, ¿cierto? La materia misma orgánica se va perdiendo, hay que incorporarla. Y hay muchas formas de incorporar o de devolver, digamos, esa fertilidad natural del suelo a través de las enmiendas, como son los estiércoles animales, que pues tienen actualmente muchas restricciones por problemas de inocuidad. Hay biosólidos municipales, hay cierta percepción en algunos casos por la presencia de metales pesados, en otros ya han comenzado a eliminarlos, etcétera, pero digamos que es una opción. Los residuos vegetales, los residuos manufacturados, el compost, etcétera, son enmiendas que permiten mejorar ese suelo. Recordemos que en el suelo todas estas enmiendas sufren una mineralización y se convierten en una fuente de nitrógeno, hacen que se mejore la presencia de microorganismos, lo que ya hablamos, cambios en el suelo, el pH, etcétera, y también son una fuente importante de carbono para la planta y de espacio para que los microorganismos puedan comenzar a desarrollarse. Ahora bien, con nuestras prácticas agrícolas, pues hemos contribuido bien sea a mejorar esa gestión del carbono orgánico o al contrario, con prácticas inadecuadas, como digamos que prácticas que se buscan actualmente cuando hablamos de una agricultura sostenible, pero rentable también. Se habla que hay que comenzar a trabajar la labranza mínima, hacer rotación de cultivos, utilizar cultivos de cobertura. Es muy poco lo que se hace con este tema. Por supuesto, la agricultura orgánica, la fertilización equilibrada entre química y orgánica. También el profesor Carlos nos mostraba cómo se puede hacer un balance entre fertilización química y orgánica y logramos unas ganancias muy importantes. Tema de reforestación, siembra de especies perennes en suelos marginados, adición de compost o biochar a los suelos, uso eficiente del agua. Por supuesto que hay que trabajar más con la genética de las plantas. Pero todo esto son prácticas que van a mejorar esa gestión del carbono orgánico en el suelo, a diferencia de lo que hay en muchos lugares, que son la deforestación, las quemas, la eliminación de los residuos vegetales, el barbecho, los monocultivos, el sobrepastoreo, el uso intensivo de agroquímicos, que son prácticas que contribuyen a disminuir esa materia orgánica, esa fertilidad natural de los suelos.
Pero se observa esta diapositiva nueva, sí. Qué pena que se pegó aquí el sistema. Sí. Sí, señor, ya está proyectada. Bueno, entonces, junto con los beneficios que hablamos de la materia orgánica, si nosotros podemos darle aún más valor agregado a esta materia orgánica, viene un tema, digamos, que también es relativamente nuevo, que es la biofortificación de ese compost, ¿cierto? Como forma de darle valor agregado a ese suelo. Y aquí traigo, pues, referencias bibliográficas, como por ejemplo, al adicionar a ese compost algunos microorganismos, como en este caso, Trichoderma asperellum. Aquí es un ensayo donde se inoculó plantas de Chile, plantas de ají, con Phytophthora nicotine. Se observa la mortalidad. Aquí este es el testigo donde pues prácticamente se murieron todas las plantas que fueron afectadas. Pero cuando se utilizó Trichoderma asperellum o Trichoderma harzianum, digamos que se disminuyó de una manera muy importante la mortalidad de las semillas. En compost se logró también disminuir de una forma importante, hasta cerca de un 80%, pero en el caso de este hongo, de Trichoderma asperellum, fíjense que se logró disminuir la mortalidad hasta un 50%. Entonces, sí, vemos que esa biofortificación le da un valor agregado a ese compost, porque además, digamos que se va a mejorar aún más ese carácter de supresividad que tienen los compostes. Por lo tanto, es una práctica interesante comenzar a enriquecer. Y aquí quiero compartir pues un trabajo, una investigación que hemos estado realizando con Biociclo para la incorporación de algunos microorganismos, un producto comercial que llamamos Biohar Forte, donde se evaluó dosis de 0.1, 0.2, 0.4 tricodermas. Biohar Forte es un producto a base de tricodermas, donde se utilizó en estas dosis de mililitros por kilogramo de sustrato. Aquí es una ficha rápida técnica del producto, donde este producto está compuesto por Trichoderma harzianum, Trichoderma viride, Coningi, Trichoderma asperellum y un Bacillus polymixa. Es decir, que tiene un arsenal importante de tricodermas, cada uno cumple una función fundamental y que va a cumplir, digamos, en ese sustrato, una función importante de poder suprimir muchas enfermedades que afectan el sistema radical de las plantas. También evaluamos el uso de inclusión de micorrizas. Es un producto biotecnológico de hongos formadores de micorrizas. Tiene formulación líquida y tiene cepas de Rhizophagus irregularis, Rhizophagus clarus, Agregatus, Proliferum, Claroideoglomus. Recordemos que todo esto, la clasificación taxonómica de las micorrizas también ha ido cambiando muy fuertemente. Ya se habla mucho de Rhizophagus. Este producto tiene cerca de 300 propágulos, pH 5,5,7, y cumple esa función de ser un endófito para que las plantas puedan adquirir de mejor forma el fósforo que hay en el suelo. Pues bueno, aquí cuando se hicieron los ensayos de los diferentes tratamientos con estos tricodermas, aquí encontramos en primer lugar el testigo, ¿cierto? O sea, el compost, donde encontramos microorganismos como aspergillum, rizopos y levaduras. Recordemos que todos estos microorganismos cumplen una función muy importante en la descomposición de la materia orgánica. En ningún caso estos microorganismos son fitopatógenos, son, digamos que, poblaciones naturales que existen en cualquier tipo de compost, pero que juegan un rol muy importante en la descomposición de toda esa materia orgánica. Y encontramos que cuando se utilizó una dosis de 0.4 mililitros
de producto que contiene 1 por 10 a la 8 esporas por mililitro. Cuando se utilizó a 0.4 centímetros de producto comercial, ya se vio la formación de tricodermas, como lo observamos aquí, lo cual, digamos que ya permite tener entonces un compost enriquecido con este microorganismo, o con estos microorganismos, porque son varios microorganismos, y que seguramente van a ejercer luego una actividad muy importante en cuanto a la protección de la planta hacia el ataque de patógenos. Hay un caso muy particular, pues ustedes conocen del banano, donde la amenaza que se está presentando por los ataques del fusario, particularmente raza 4, quizá podríamos disminuirla fuertemente con la utilización de materia orgánica, y más aún esta materia orgánica enriquecida con algunos microorganismos, como en este caso tricoderma. Aquí una fotografía de los organismos que se encontraron, ¿cierto? De aspergilos, de rizopus, de tricoderma, pues cuando se aplicó. Aquí se encuentran las colonias de levaduras y otra serie de hongos, pues que no se logran identificar, pero que son hongos que no tienen un carácter de fitopatógeno y que por lo menos entonces ya nos permite poder entregar un inóculo o un sustrato con un valor agregado, como les decía, que tendría la presencia de tricoderma. Aquí es importante anotar que, por supuesto, en algunos casos el compost naturalmente puede infectarse con tricoderma, pero digamos que son cepas nativas donde se desconoce cuál es su actividad. Aquí la gran ventaja es que son cepas seleccionadas para diferentes aspectos, como por ejemplo el tricoderma asperellum es una cepa que hemos seleccionado para control de nematodos, el Harzianum, que es un antagonista de diferentes microorganismos, y sucesivamente, digamos, cada cepa cumple una función importante, digamos, dentro de este sustrato. Aquí rápidamente unos resultados, por ejemplo, cuando se utilizó la micorriza, algo muy interesante fue que con relación a la supervivencia, siempre que se adicionó micorriza al sustrato, se mejoró de manera muy sustancial la supervivencia de las plantas, frente al tratamiento testigo, que fue un 80%. Entonces, digamos que con las micorrizas es un tema bastante interesante. Y lo mismo sucedió, aunque no diferencias muy significativas en cuanto a la altura de la planta. Sin embargo, se observa digamos, cierto mejor crecimiento en las plantas que tuvieron 0.4 centímetros por litro por kilo de sustrato. También trayendo de la literatura algunos trabajos respecto a compost más fertilizante, algo que nos recalcaba Carlos en su charla, que digamos que el compost se convierte en una matriz muy interesante porque digamos que esto se puede liberar más lentamente. Entonces podría ser una función muy importante del compost aplicado al suelo, y aquí hay algunas investigaciones, por ejemplo, en el caso de Capsicum annum, donde resalto cuando se aplicó un fertilizante químico al 100% en los rendimientos, donde fueron muy similares a cuando se utilizó humus, 6 toneladas por hectárea, pero solamente el 75% del fertilizante químico. Es decir, que la materia orgánica se puede convertir en un vehículo
transportador muy importante para habría una lixiviación, una menor pérdida de esos nutrientes. Aquí en el caso de maní forrajero, se tiene una comparación también, por ejemplo, de un fertilizante de plantas en cuanto a rendimiento de forraje verde, con fertilización química, y donde no se observaron diferencias significativas, por ejemplo, cuando se utilizó vermicompost o biocompost, frente, por ejemplo, al testigo. Entonces, en ninguno de los casos, entonces, es que nos permite deducir el compost, además de ser una enmienda, puede ser un aportante importante en muchos casos de los elementos nutritivos para la planta. Y para ir cerrando, los microorganismos también cumplen unos procesos muy importantes en los temas de bioremediación y fitorremediación, digamos, para cultivos que están en procesos de certificación orgánica o cultivos donde hay exigencias que no tengan partículas de sustancias, de moléculas, de pesticidas o metales, y esto incluso en muchos alimentos ya se están haciendo análisis. Ustedes saben, el cacao, por ejemplo, ha tenido algunos problemas por presencia en una alternativa muy interesante para descontaminar estos suelos. Aquí es una lista de pesticidas que se utilizan y de algunos microorganismos que pueden hacer degradación de ellos. Y con esto se suma el uso de plantas. Entonces, cuando usamos fito más bioremediación, digamos que estamos teniendo unas más graves que tenemos actualmente para la producción de alimentos. Son los suelos que están contaminados por moléculas de pesticidas. Entonces, si se hace un trabajo importante de estos microorganismos, junto con algunas plantas extractoras como girasol, mostaza, alfalfa, vetiver, cáñamo, el cannabis sativa, digamos que tendríamos una herramienta muy interesante aquí, suelos, particularmente de metales pesados y de suelo producto de la aplicación de pesticidas. Entonces hasta aquí, digamos, dejo este tema, compartir este fabuloso mundo de los microorganismos que aún estamos por continuar descubriendo, y donde las investigaciones en estos temas del papel de la materia orgánica junto con los microorganismos como socios estratégicos para de nuestros miembros del auditorio. Muchas gracias. Muy bien, profesor Dagoberto, muchas gracias. Voy a trasladarle, si le parece bien, algunas preguntas del auditor, sí, para que usted sea tan amable y nos ayude a responderlas. Sí, señor. Entonces, algunas de las preguntas que nos han postulado aquí nuestros asistentes. ¿Cómo mantener el equilibrio de los micro y macroorganismos del suelo? Y por otro lado, quiere preguntar cuáles son los niveles de contenido de materia orgánica óptimos para considerar que un suelo está como un suelo de calidad. Bueno, entonces, con relación al tema del equilibrio de los macro y micro